Y Él es el que sigue hoy reinando en nuestras vidas. Es el mismo que sigue reinando. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. ¿Ya está ahí? Dice, escribe al ángel en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fe, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, muchas gracias. Una vez más, hoy estamos en tu presencia. Tu amor, infinita misericordia, la que nos llena, la que nos sostiene y la que estamos hoy aquí, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, estar en medio de la alabanza de tu pueblo y bendecirnos con tu amor y darnos de tu gracia, Señor. Ahora te pedimos que abras nuestra mente, nuestro oído, para poder entender tu palabra, que la podamos digerir, que haga provecho a nuestras vidas, Señor, para que la pongamos por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sí. Te recuerdo que esta serie que estamos viendo se llama Firmes en la Fe. Y entramos a un tema de conocer qué es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. No es este lugar no es la iglesia. Por eso cuando le digo, oye, vamos al local, no le digo que vamos a la iglesia, vamos al local. Porque este lugar lo hemos destinado para reunirnos, la iglesia de Jesucristo. Y por eso aquí nos reunimos el día de hoy. Pero la iglesia somos usted y yo. Y estos mensajes que el Señor Jesús está hablando a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis, nos han estado retando, nos han estado exhortando, pero sobre todo nos pone a pensar cómo estamos como iglesia, qué somos como iglesia. Y a esta iglesia de Filadelfia vemos cómo Jesucristo
se dirige a cada una de estas iglesias, por medio de estas cartas de diferentes formas. Por un lado, la fidelidad que tenía cada una de estas iglesias no es la misma en todos los casos, pero tampoco las circunstancias en las que vivían cada una de ellas eran iguales. Todas tenían una forma diferente, tenían un contexto diferente. Y algo que reflejan estas 7 iglesias es que reflejan realidades que estamos viviendo el día de hoy. Las pruebas van a venir y varían en cada una de las iglesias, así como varían a cada uno de nosotros las pruebas. Y es como Dios trata con cada uno de nosotros su propósito soberano. Y es así como a cada una de estas iglesias tenían un propósito soberano de parte de Dios. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, ¿se acuerda que la veíamos? A ellos en la parte de las pruebas les decía, algunos iban a ser encarcelados en la cárcel, pero nada más por algunos días, pero había pruebas que tenían que pasar. En cambio, a esta iglesia de Filadelfia le dice que el Señor los iba a librar a la hora de la prueba. Mientras Esmirna enfrentaba persecución, esta iglesia de la Filadelfia recibió una promesa de protección divina. Entonces, se fija, no somos iguales y la iglesia de Dios no es igual. No nos podemos ver las circunstancias que tenemos cada uno de nosotros como iguales. Lo único igual que tenemos es que el Señor está ahí, sus promesas están ahí y tenemos que aferrarnos a ellas, ¿sí? Los momentos que vive usted no son los mismos que vivo yo. Hace un mes, a estas horas ya me habían operado. Ahí estaban, a mí ya hace un mes. Mírenme ahora de dónde estamos. Las circunstancias de cada uno son diferentes. Lo que usted vivió hace 15 días no es lo mismo que ya está viviendo ahora. Entonces, cada momento que vivimos lo tenemos que llevar al Señor en oración y en ruego. Por ejemplo, hay algunos países donde las iglesias tienen las puertas abiertas para predicar el evangelio, como aquí, ¿no? Aquí no se nos impide predicar el evangelio, pero hay en otros lugares donde es perseguido el evangelio, no pueden predicar. Entonces, cada uno tenemos características diferentes y dependiendo los planes de Dios, nos va a probar y va a fortalecernos a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a verla a esta iglesia de Filadelfia. Y como todo, vamos a empezar con el contexto histórico de esta iglesia, ¿sí? Vamos a ver en qué circunstancias estaba, cómo era esta ciudad, qué estaba pasando, qué estaban viviendo. Bueno, esta iglesia de Filadelfia fue fundada en el 189, en el año 189 antes de Cristo, por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosa. Era conocida como la puerta de Oriente. Fíjense, para que vea el contexto, porque habla de puertas, ¿sí? Era conocida como la puerta de Oriente por estar citada en la ruta principal del correo imperial desde Roma hasta el este. Esta posición estratégica la convirtió en un punto clave de comunicación y comercio, lo que influyó en su identidad como una ciudad de puertas abiertas. Por eso, imagínense como en las fronteras, ¿no? Las fronteras tienen que estar abiertas para todos y hay un problema si se cierran las puertas para ciertos países, pero bueno, son cosas políticas que vivían. La ciudad está ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. ¿Se acuerda que la iglesia pasada vimos que también sufrió un terremoto? Pero a ellos no les importaba porque como ellos tenían dinero, eran ricos económicamente, construían otra vez la iglesia, la ciudad. Entonces fue en el año 17 después de Cristo que Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, de un terremoto, siendo reconstruida por Tiberio. Entonces, estos terremotos eran frecuentes, generando inseguridad
con muchos habitantes, viviendo fuera de las murallas o emigrando, lo que constata con la promesa de estabilidad. Esta iglesia, esta ciudad, también nos muestra cómo los cristianos de este siglo se pueden ver irreprensibles, fieles ante este mundo que estamos viviendo. Miren, ¿cuál era la característica cultural que tenía esta iglesia de Filadelfia? Bueno, esta iglesia se distinguió, o esta ciudad, mejor dicho, se distinguió en su tiempo por ser un centro de difusión de la cultura griega o la cultura helénica. ¿Cuál es la característica de la cultura griega? Tenían muchos dioses, ¿se acuerdan? Muchos dioses. Y la parte helénica, pues al culto al hombre. Entonces la ciudad era un punto clave para esta difusión cultural, lo que la hacía influyente, pero también un lugar saturado de paganismo que había de tantos dioses que tenían. De hecho, hicieron un templo pagano en honor al hijo de su hijo, se llamaba Germánico. Fíjense, el mismo gobernador hizo un templo para el hijo, para que lo adoraran al hijo. Como hoy en día a los hombres se les adora, se les honra. Tenía un templo dedicado a Zeus, otro a la diosa Artemisa, al dios Sol, a Afrodita, a Dionisio. Tenían muchos dioses. Entonces, esta ciudad estaba inmersa en una cultura idólatra con templos dedicados a dioses griegos y romanos que promovían prácticas inmorales, borracheras, lujuria, sensualidad. Entonces, la iglesia cristiana de Filadelfia floreció en esa ciudad como un testimonio de pureza y de fidelidad a Cristo. Igual hoy en día, ¿no? Hoy en día a lo mejor no tenemos muchos dioses, pero cómo la gente se hace dioses, ¿no? De todo tipo se hace dioses. Y en este momento, en este lugar que estamos viviendo, que una iglesia nazca verdadera, fiel al Señor, pues no es tan fácil. No cualquiera. Hoy en día muchas iglesias se van por la parte emocional, el emocionalismo, que estemos bien, que nos sintamos bien, que tengamos éxito como personas. Pero bueno, esta iglesia, en medio de todo ese pecado, en medio de toda esa idolatría, florece en pureza y fidelidad al Señor. Y bueno, en el tiempo antiguo hay un reconocimiento que es histórico. En el siglo II después de Cristo, Ignacio de Antioquía, no sé si le suena el nombre, Ignacio de Antioquía, un santo, hablaba siempre que mencionaba la iglesia de los filadelfos como un eje de iglesia ejemplar. A la gente de ahí, de esa iglesia, era una gente ejemplar. Entonces, los líderes cristianos como este Ignacio destacaron a Filadelfia como un modelo de amor a Cristo y fidelidad, reforzando su reputación como iglesia irreprensible. Una iglesia ejemplar, una iglesia singular. No era como cualquiera otras, a pesar de todo lo que estaba viviendo a su alrededor y todo el pecado, inmundicia que había, se destacó por su fidelidad, su amor y su pureza. Que hoy en día, una iglesia viva, iglesia hablando de nosotros, no del lugar, no de Nueva Vida, sino nosotros como personas, como iglesia, vivir una vida de pureza, una vida de santidad, una vida irreprensible. Oh Señor, ayúdanos a vivir así, porque no es sencillo. Así que vamos a la Biblia y empezamos a ver, con este contexto que tenemos de esta ciudad, veamos qué es lo que escribe el Señor Jesús
a estas iglesias. Como siempre, empieza presentándose él. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿A quién quiere el ángel de Filadelfia? El pastor, el líder, el que tiene el control, el que tiene que dar cuentas, ¿sí? Dice esto, ¿cómo se presenta? El santo. ¿Y cómo más? El verdadero. Fíjese cómo se presenta el Señor. El santo y el verdadero. No es cualquier cosa, ¿verdad? Se presenta como el santo. Ahora, no se había presentado de esta manera antes. Entonces, la palabra santo se traduce como limpio, sin contaminación. Eso es lo que significa santo. Imagínense en ese mundo lleno de idolatría, de lujurias, de paganismo, que salga una persona santa, una persona limpia, una persona sin contaminación. Por eso el Señor se presenta así como una persona santa. Yo soy el santo. El santo dice, esto dice el santo. Y seguro usted pensó en el luchador, ¿verdad? Cuando dijo el santo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya lo discerní, ¿se fija? Pues no estamos hablando de ese. Estamos hablando del verdadero Dios de Israel. Y fíjese que este santo, por ejemplo, si me acompañan en Isaías 54:5, dice lo que dice. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es el nombre, y tu redentor, ¿qué dice? El santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aquí hace alusión también a cómo él se conocía en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones vemos que él se presenta como el santo de Israel, hablando de ese Dios santo, puro. Entonces ahí vemos cómo les esta identificación de Jesucristo como el santo. Eso es una clara confirmación de su deidad. Y también se presenta como ¿qué? El verdadero. ¿Qué significa el verdadero? Esta palabra se traduce como verídico, contrastando a los dioses falsos de la mitología griega. Como que el único que está es verdadero y los demás son falsos. ¿Sí? Fíjese estas dos características, santo y verdadero. Cristo se presenta como puro y genuino en oposición a los dioses paganos, inmundos e inexistentes que habían en la ciudad de Filadelfia. Su santidad y su verdad son las bases de su autoridad y el estándar para la iglesia. Sí. El que sea verdadero nos da autoridad. Cuando una persona es verdadera, es honesta, es real, te da autoridad, ¿no? En lo que hagas. Este sí es real, este es verdadero. Lo que dice, así es. Y Jesucristo se presenta así como el santo, el verdadero. No es una imitación. Ahora, ¿usted es cristiano verdadero? ¿Es cristino o es primo? ¿De cuál es usted? ¿Usted también es verdadero? ¿Un verdadero hijo de Dios? ¿Un verdadero cristiano? Yo espero que sí. Porque ese es el estándar que el Señor pone para su iglesia, que seamos santos y verdaderos. Sigue diciendo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está bueno como para trabalenguas, ¿verdad? Eso es que les ponen a los niños en la primaria. ¿Pero qué quiere decir esto? La llave en la Biblia siempre significa autoridad. ¿Sí? Cuando habla la Biblia de llave, siempre significa autoridad. Esto quiere decir que Cristo tiene toda la autoridad. Él es el que abre puertas y cierra puertas.
¿Usted alguna vez ha dicho, no, es que estoy esperando que Dios abra las puertas? ¿Has dicho alguna vez usted esa expresión? Pero no le gusta que se la cierren, ¿verdad? Nomás les gusta que nos las abra, pero cuando Él cierra, no nos gusta, ¿verdad? Porque normalmente queremos que siempre se nos abran todas las puertas. ¿Alguna vez se le han cerrado puertas a usted? Pregunto. ¿Sí? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Ha hecho berrinches, ha hecho corajes porque se le han cerrado puertas? Y fíjese que muchas veces cuando eso pasa es porque nuestra emoción no está centrada en el Señor. Está centrada en el momento, en lo que estamos viviendo y no realmente en el Señor. Porque si el Señor cierra la puerta, ¿quién la podrá abrir? Dice que la llave de David, esta frase, la llave de David, simboliza el poder soberano de Cristo para determinar oportunidades y juicios como abrir la puerta de salvación. La llave de David es el poder soberano de Cristo. Nosotros como creyentes debemos confiar en Él, en el Señor, para abrir puertas en nuestras vidas, en lugar de forzar caminos cerrados. ¿Alguna vez usted ha sentido, ay, el Señor me abrió la puerta y al contrario, usted está ahí empujando para que se abra eso? Cuando el Señor abre camino, no importa que esté el mar, Él abre. Necesitamos dejar que sea Él el que abra las puertas y no nosotros. A veces nosotros somos insistentes y Dios no abre esa puerta. Debemos descansar en la soberanía y en la voluntad del Señor. Porque Él es el único que abre y cierra. Esto nos debe llevar a que como cristianos, como hijos de Dios, a rendirnos a la voluntad de Dios, evitándonos esfuerzos. Evitamos esfuerzos vanos por abrir puertas que Él ha cerrado y que debemos confiar siempre en el plan supremo, soberano de nuestro Señor. Cuando usted lee la Biblia y le pone atención a lo que la Escritura dice, muchas veces no se ha preguntado, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué lo hizo así? Pero cuando vamos avanzando entendemos por qué lo hizo. Así que usted no se preocupe si el Señor algo no le sale, así no como que no le hace sentido a usted que por qué está pasando lo que está pasando. Usted déjese llevar por la voluntad y la soberanía de Dios. El Señor sabe lo que está haciendo. No insista en abrir puertas que no le corresponden a usted. No insista, no sea terco, no sea insistente. Deje que el Señor abra las puertas cuando Él tenga que abrirlas y las cierre. Si se acuerda, ¿quién fue el que cerró la puerta en el arca de Noé? ¿Quién? ¿Y quién la pudo abrir? Fíjese, cuando dice la palabra aquí en Apocalipsis, capítulo 8, dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta frase, he aquí, significa admiración ante algo que es excelente. Dice, mira, he aquí. No admiración, no, mira esto.
No sé si han visto últimamente unos memes que salen de video. Miren, aquí un espécimen, no es raro, y se supone que es usted el que está en el teléfono, ¿no? Esa es la intención que va. Es algo de admiración. Cuando el Señor dice, he aquí, ¿sí? Como si Cristo estuviera diciendo que hay una iglesia diferente. Esa iglesia que estaba en Filadelfia era una iglesia totalmente diferente. La forma en que ellos predicaban, la forma en que ellos se conducían, era diferente. A pesar de todo lo que había alrededor, ellos vivían una vida santa y pura delante del Señor. Y predicaban y seguían compartiendo el Evangelio. Y aquí refleja el gozo de Cristo por la fidelidad que tenía la iglesia de Filadelfia, destacándola como ese ejemplo admirable hacia todos nosotros. Esta puerta abierta, que dice aquí, puede representarse o interpretarse como el acceso a la salvación. Porque imagínense la iglesia de Filadelfia en medio de este mundo tan hostil, tan malvado, tan pecador. Era la única puerta abierta ¿para qué? Para la salvación, para que ellos se puedan salvar. Y mire, a lo mejor hoy en día mucha gente dice, esta es la religión verdadera. O ven a mi iglesia, ahí está donde está todo. Mire, nosotros no podemos decir eso, porque quien nos da el mensaje, ¿quién es? El Señor. Y predicamos su palabra, no la nuestra. Pero esa palabra que Él nos ha dado para dar la salvación o llevar la salvación a este mundo perdido. Entonces, considérese usted una puerta abierta. Si usted es una persona santa, una persona intachable, una persona verdadera, usted considérese una puerta abierta para la salvación de muchos otros. La salvación de su familia, de sus hijos, de sus yernos, ¿sí? Así como en el arca de Noé, como les decía, la oportunidad tuvieron para salvarse, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo? Y el día que el Señor cerró la puerta, nadie la pudo abrir. ¿Y qué pasó? Muchos querían entrar. Va a llegar ese momento, mi hermano, que si usted no vive esa vida de santidad, esa vida verdadera, el Señor va a cerrar la puerta y nadie más podrá entrar. Aprovechemos ahorita este momento, el que estamos viviendo, para seguir predicando, para seguir hablando de Jesucristo y que la salvación venga en sus vidas. Imagínense que el Señor venga, su esposo, sus hijos, nada más usted se va a ir. ¿Cómo ve? ¿Le gustaría? Y no digo que no venga su esposo, que no vengan sus hijos. Aún una vez estando aquí su esposo, sus hijos, a lo mejor nada más usted se va a ir. ¿Por qué? Porque no vive santo y verdadero. No es fiel y su fidelidad a Dios no es verdadera, no es santa. Ahora imagínense, si no viene, pues mucho menos. Usted es la puerta para la salvación de esas personas. Ahora, vemos muy lejos, ¿no? Ese momento tal vez para cuando el Señor venga. ¿Cuántos lo ven así? A ver, ¿quién le va? ¿Nadie? Pues el Señor no tarda su venida. Es más, dice su palabra que algunos ya la tienen por tardanza, pero Él no tarda. Para nosotros es mucho tiempo tal vez, pero para el Señor no es nada. Por eso debemos ser pacientes en nuestra diaria manera de vivir. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero nosotros somos una oportunidad para que muchos más vengan y entren y sean salvos. Usted no cierre la puerta, mi hermano. Usted no diga, no, a él ya no le voy a predicar. No, a él ya no le voy a hablar. No, a él ya no le voy a decir nada. Usted siga hablando. Usted siga predicando.
pues siga trayendo el consejo de la palabra. Sigue diciendo, dice, la cual nadie puede cerrar. Así que la puerta solamente la abre y la cierra el Señor. Las oportunidades que usted tenga y que se vayan abriendo es por el Señor, no por usted, ni por lo que usted tenga, ni por lo que usted sea, es porque el Señor así los ha abierto. Dice, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque, mire, ponga mucha atención en esto, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Tienes poca fuerza. Esta frase de poca fuerza se traduce de una palabra griega dunamis, que significa poder milagroso, capacidad intelectual, capacidad económica. Los registros hablan de que los cristianos en Filadelfia eran pobres. Cuando habla de esta fuerza es porque eran pobres, no eran muy intelectuales, no tenían mucha economía, no tenían muchos recursos, no tenía recursos económicos, no era una iglesia influyente socialmente, ni tenía grandes manifestaciones milagrosas, pero todo eso no fue un obstáculo para ser una verdadera iglesia. A lo mejor usted puede decir, pues aquí estamos en una iglesia chiquita y a lo mejor nos podemos considerar como una iglesia pobre, no con muchos recursos, porque si tuviéramos recursos ya hubiéramos comprado algún terreno por aquí cerca para irnos y cambiarnos y todo. Pero no, el Señor algún día nos lo va a proveer y nos va a dar. Así, eso creo. Pero tal vez podemos ser una iglesia pequeña, una iglesia pobre económicamente, pero que eso no sea obstáculo. A lo mejor aquí no se ven manifestaciones milagrosas como a lo mejor en otros lugares. Eso no quiere decir que el Señor no esté haciendo milagros, ¿eh? Eso no quiere decir que el Señor no esté haciendo milagros. Dice que hemos visto muchos milagros en la vida de muchos de ustedes y no es porque aquí no se manifiesten y no los veamos, no quiere decir que no existan. Y no quiere decir que el Señor no esté haciendo su vida. No quiere decir que porque no tengamos recursos no podamos hacer cosas. No. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Y todo eso, si nosotros lo tomamos como un reto en nuestras vidas y lo tomamos a nuestro favor, el Señor va a hacer muchas más cosas. Porque eso no fue obstáculo para esta iglesia, sino que Cristo, dice, los alaba, los valora por la fe sencilla que tienen estos hombres. ¿Sí? Y mire, el Señor Jesús compara la fe pequeña como un grano de mostaza. ¿Se acuerda? Y si tú tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Sí? ¿Qué dice? Tú le dirías a ese monte, desarráigate y muévete. Entonces, la fe que hemos tenido desde que iniciamos este lugar, aunque es pequeña, hemos llegado a hacer cosas grandes. Y ustedes son parte de eso. La fe que ustedes tienen. Y eso nos va a llevar a cosas mejores y más grandes. Porque es por nuestra fe en lo que el Señor puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer. Mire, esa pequeña fe produce resultados poderosos. Y con el tiempo vemos los resultados. Muchas veces nos han dicho que por qué no estamos de tiempo completo. Miren, hermanos, si nosotros no estuviéramos de tiempo completo, no sé cómo nos mantendríamos. A mi familia, a mis hijos estudiando y todo eso, no sabría realmente. Y muchas personas han pensado que ese es un obstáculo para que la iglesia crezca. Porque están poniendo su fe ¿en quién?
¿En quién? Como si yo tuviera tanto poder. Y fíjese, el Señor sigue obrando y nosotros hacemos lo necesario por lo que está de nuestra parte para seguir caminando. El mensaje que cada vez usted recibe, que usted escucha con denuedo, con amor, con esa pasión por escuchar al Señor, no lo que uno dice, sino lo que el Señor tiene para usted. Eso lo va a llevar que cuando usted esté solo, que cuando usted está en medio de una situación, cuando usted esté en medio de un problema, cuando esté en medio de la tormenta, no se va a acordar, ¿por qué no está aquí el pastor? ¿De qué se va a acordar? De lo que el Señor dice hacia usted. No necesita de mí, mi hermano. Usted necesita al Señor. Aquí el Señor me tiene como un instrumento para llevar su palabra, para que cuando usted necesita de esa palabra, la tome, se aferre a ella y descanse en ella. Aunque somos pequeños, lo que estamos creciendo es en qué? En su palabra, para aferrarnos de su palabra. Yo le aseguro que cuando ha pasado eso, viene a su mente la palabra del Señor, que le ayuda, que le esfuerza, que lo levanta. En cambio, si hubiera sido una reunión emocionante, emotiva, muy emotiva, ¿de dónde se va a tomar usted? ¿Las emociones cuánto duran? A veces son momentáneas, porque en un momento puede estar muy feliz y al instante puede estar totalmente devastado. Las emociones no nos ayudan mucho aquí. Lo que nos ayuda es la palabra del Señor. Por eso, lo que dice aquí, aunque era pobre, aunque tienes poca fuerza, siendo pobres, siendo humildes, siendo sencillos, ¿qué le dice? Has que guardado mi palabra. ¿Se fija? ¿Qué es lo importante? La palabra. Por cierto, ahí va un comercial. ¿Cómo va con sus devocionales? ¿Lo siguió haciendo o ya se paró? Lo dijo, no, ya me perdí mucho, ya no le sigo. Ahí se lo dejo nomás. Lea la palabra, escudriñe la palabra, lleve la palabra. Todos los días lea la palabra. Si no va siguiendo lo que yo le mando, no pasa nada. Pero si usted tiene un devocional propio, hágalo constante. Pero lea la palabra para que la pueda guardar, para que la pueda vivir. Porque si no, ¿de dónde nos vamos a agarrar? A ellos, a la iglesia de Filadelfia, dice, aunque tienes poca fuerza. Fíjese, cuando la palabra dice cuando somos débiles, es cuando somos más fuertes. ¿Por qué? Porque su poder está en ¿quién? ¿Se perfecciona en qué? En nuestra debilidad. Qué contradictorio, ¿no? Que cuando más débiles somos, es cuando el poder del Señor se manifiesta más fuerte en nosotros. Pero mire, hoy en día a la gente no le gusta verse débil. ¿Tampoco no? No, es que no quiero que me vean llorar. Es que no quiero que me vean que no soy débil. No me gusta que me vean de esta manera. Yo necesito verme fuerte, entero. No. En ocasiones con mi esposa, me digo, ¿ni sabes que no puedo? Y me pongo a llorar con ella. No puedo hacerme el fuerte. Hay momentos que tenemos que ser débiles. Y es cuando el Señor viene, nos abraza, nos llena de su poder, cuando somos débiles. Esta frase, han guardado mi palabra, significa poner atención a los mandatos, pero no solamente poner atención, sino también obedecerlos. Entonces, ¿qué es lo que le sirvió a la iglesia? Que obedeció
y los puso en práctica. Fíjese lo que pasa cuando guardamos la palabra del Señor. Bien rápido, Juan 8:31, ¿qué dice? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y fíjese, ¿cuál es el gran mandamiento o la comisión que nos dejó el Señor Jesús antes de partir al Padre? Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 20. Enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Normalmente, cuando hablamos de la gran comisión, nos acordamos de qué parte? De la primera parte. De ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos se quedan hasta ahí. ¿O me equivoco? Pero ¿qué es lo más importante? ¿O qué debemos seguir haciendo? Enseñarles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que he mandado. ¿Y qué es eso? La palabra, lo que el Señor Jesús predicó, lo que Él nos enseñó, guardarlo, vivirlo. Eso es lo importante. Y recordar eso, que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si usted es un discípulo del Señor, debe permanecer en Él, debe guardar sus mandamientos y sobre todo debe enseñarlos a los demás. Debemos obedecer su palabra. La iglesia de Filadelfia no diluyó el mensaje de la cruz, ni adoptó enseñanzas populares que se estaban viviendo en ese momento. A diferencia de muchas iglesias modernas que lo que hoy priorizan es la superación personal y el éxito. Fíjense que yo de repente me dicen, oye, tal iglesia, voy y escucho el mensaje. Y yo, ay Dios mío, no le encuentro pies ni cabeza al mensaje para empezar. Pero sí dice frases muy buenas como de motivación, de éxito, y de repente le mete un texto ahí, etcétera, etcétera. Y yo, no, y se van bien contentos. Luego al final, o sea, ya termina y empiezan a orar, a ministrar a la gente. Sí, Dios está contigo, esto, el otro. Y ya se van bien contentos. Yo, ¿y la palabra? Otra vez, la emoción. La emoción. No podemos, mire, hermano, créame que si yo me pusiera a darles un mensaje motivacional, no sé si podría para empezar. No me salen muy bien, pero yo soy malo para hablar. Al público soy malo para hablar. De repente me ponen a hablar ahí en la escuela con los alumnos y si no lo tengo preparado, yo no sé hablar, no sé decir ciertas cosas. Pero ponme a hablar de la palabra, no me paran aquí, nomás porque los veo cansados, sino aquí les damos 2, 3 horas, créanme. Y sí los noto que de repente están de un lado, como que se cansó una, se voltean la otra y ahí están. Pero por mí no me le doy, porque no se me da esa parte, el dar un mensaje motivacional. No. Si no vamos a la palabra y vemos lo que la palabra nos enseña, estamos, como dicen por ahí, fritos. La palabra es la que nos debe llenar nuestras vidas para que en esos momentos difíciles
nos agarremos y nos arraiguemos de la palabra. Esto le ayudó el que, aunque eran pobres, guardaron la palabra, dice, y no has negado mi nombre. Se me has confesado delante de todos con valor, a pesar del paganismo y la persecución que podría venir ahí. Cuando usted le preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Qué dice? Hoy en día todo el mundo es cristiano. Ahorita ya no dan pena decir que son cristianos. ¿Sabe qué es lo que da pena? La vida que viven. Eso es lo que da pena. En estos días me enteré de ciertas personas. Oiga, usted es cristiano, ¿verdad, maestro? Le digo, sí. Yo también. Yo, ¿en serio? Bueno. Ya los veía la semana pasada con sus estados en el Pal Norte. Yo, ¿en serio? No es difícil decir ser cristiano hoy en día. Porque hoy ya los católicos también son cristianos. ¿Sí se ha dado cuenta? También ellos dicen que son cristianos. Y dicen, somos como primos, hermanos. Así me dijo un chamaco un día. ¿Usted es cristiano? Digo, sí, y eso trato todos los días de serlo. Cristiano. Dice, pues casi somos de los mismos. Cantamos las mismas canciones, yo. No, mi hermano, la vida, no es que no lo digamos, es como lo vivimos, la vida que tenemos. A Josué, el Señor le dice en Josué 1:5 al 9, esfuérzate y sé valiente, no te apartes de la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en el libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente. Hoy necesitamos valor, necesitamos ser valientes para mostrarnos como verdaderos cristianos. En medio de este mundo de tanta maldad, de tanto vicio, de tantas cosas, lo que nos ayuda es la palabra del Señor. Esforzarnos. El no negar el nombre de Cristo requiere valentía para confesarle públicamente. Y no por, yo soy cristiano, no. Vivir como cristiano. ¿Sí? Debemos mantenernos firmes ante este mundo hostil. Mire, hay tantas cosas que en este mundo hay, que siempre peros que ponen la música, los lugares, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a ser verdaderos hijos de Dios. Fíjese que en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, vemos una historia de Pedro y Juan que iban hacia el templo y se encontraron a un hombre que pedía dinero ahí. Deme un versículo atrás, hermano. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Estaba un hombre ahí en la puerta del templo pidiendo limosna y este hombre se quedó atento a ver qué le daban. ¿Y qué es lo que le dieron Pedro y Juan? Versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo